Buenos días, alumnos de primero de secundaria. Esta clase corresponde al 12 de agosto del 2020. El tema que vamos a ver hoy es el uso de las letras L y Y. La letra L, que ustedes conocen como la doble L, tiene un sonido un poco más consonántico a diferencia de la Y, que es un poquito más vocálico. La L, algunas de las reglas que existen para saber en qué momento se escribe es, por ejemplo, todas aquellas palabras que terminen con illa, illo, por ejemplo, tortilla, casilla, barquillo, bocadillo, etc. También, una de las formas más comunes son aquellos verbos que terminan en illar, huyar, huyir. Por ejemplo, maullar, chillar, aullar, pillar, arrullar, etc. También existe la regla que dice que todos los verbos que lleven ese sonido siempre y cuando estén en infinitivo. Recuerden que el infinitivo son los verbos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, hallar, llorar, callar, encasillar, llamar. También se escriben los nombres que terminan con huyo y huye. Por ejemplo, patrulla, grulla, bulla, orgullo y barullo. Aquí existen algunas excepciones, por ejemplo, cocuyo, puya, aleluya. Cuando existen este tipo de excepciones, lo único que hay que hacer pues es memorizarlas, porque son palabras que no tienen ninguna regla como las anteriores. Se escriben con ella también todas aquellas palabras que empiezan con fa, fo y fu. Por ejemplo, fallar, fallecer, follaje, folletín, a excepción de algunas como falla, fallado, fallanca, falluca y sus derivados. Estas palabras no son muy usadas, pero pues existen en nuestro idioma. En este ejercicio deben de escribir la regla específica para cada una de las palabras, de acuerdo con lo que ya hemos visto. Por ejemplo, capullo. Se escribe con ella los nombres que terminan en uyo, uya. Esta regla es la que especifica por qué se debe de escribir así. Uso de la Y. Como les había dicho, la Y tiene un sonido un poquito más vocálico. Algunas de las reglas para poder escribir palabras con esta letra es que todas las palabras compuestas deben de llevarla. Por ejemplo, enyesar, subyugar, subyacer. También las palabras que llevan la sílaba yec son las que se escriben de esta manera: trayecto, proyecto, inyectar, proyectil. Aquí hay un ejemplo de palabras que se pronuncian igual pero se escriben diferente, también llamadas palabras homófonas. Suenan como si fueran la misma palabra, pero depende cómo se escriban, van a tener un significado distinto. Por ejemplo, haya con y es del verbo haber. Haya con ella es del verbo hallar o encontrar. En el siguiente ejercicio deben de especificar si se escribe con y o con ella. Por ejemplo, llover. Y aquí deben de relacionar las palabras de esta columna con las de acá de acuerdo con su palabra: ebullición. Por ejemplo, aquí queda con bullir. Y así sucesivamente. Por último, para todos aquellos que no puedan entrar a la clase en línea, deben de buscar y leer la biografía de Horacio Quiroga. No la tienen que escribir, simplemente tienen que leer para que conozcan sobre él, porque vamos a leer un cuento de su autoría. Y eso sería todo por ahora.